Les pido, la primera semana de cursada salió bien. Bueno, les cuento, se confirmaron las fechas de los parciales para el sábado, ahora les digo bien, el sábado 6 de junio va a ser el primer parcial. Ustedes tienen que llegar a 11:45 y el parcial es de 12 a 2. Así que ya está esa fecha. Como siempre, la primera semana de junio. Bueno, tenemos una ventaja en este teórico, que es que tenemos clases como para poder cumplir el programa, porque todos los feriados no caen en martes esta vez. Eso es una suerte, sobre todo para el primer cuatrimestre. Bueno. 7 de junio, ahora lo anoto. El 7 de junio tienen que estar a 11:45. Profesora, ¿eso es lo que mandaron por mail? Ah, sí, puede ser que lo hayan mandado por mail, sí. Y también están subiendo toda la información al campus. Si consiguieron la bibliografía y todo eso, sí, consiguieron. En una de las dos revistas, pero no se encuentra ¿te puedo mandar un mail y si yo tengo que tomar? Es bibliografía activa. claro, yo bajé a dos revistas, leí título por título, pero no está. Está bien, cualquier cosa me da. Les anoto de nuevo mi mail para que lo tengan. Hay gente por ahí que no vino la vez pasada, ¿no? ¿Sí? Hay algunas caras. Ahora les anoto de nuevo mi mail. ¿Alguna pregunta que me quieren hacer? ¿No? Decime. Sí. No hay problema. Firma, pones el nombre, apellido, comisión y un mail. La comisión es importante porque el día del parcial yo me fijo en las comisiones que están y trato de pasar por todas. Les escribo para que Guerrero, punto, el apellido. Y si quieren, el Instagram es @Vero Weisselbaum, ¿no? Hasta acá. Y ahí me escriben, les contesto en cuanto quiero. Bueno. Profe, arrancamos una hoja con los nombres, apellidos, eso, acá. Sí, sí, arranquen las menos por ecología. Qué variedad es esa. Hoy vieron que yo les dije que tengan presente el programa. ¿Todos consiguieron el programa? Fíjense, sobre todo en teóricos, vamos a ir clase a clase con los textos del programa. Puede que en una clase que figura un texto primero y el otro después invierta o articule los dos textos. Pero me voy a guiar por el programa y por los núcleos conceptuales que están al comienzo del programa. La idea de hoy es trabajar lo que nos toca para esta clase, que es la clase 2, de introducción del narcisismo y de pulsiones y destinos de la pulsión. Ambos textos son de 1915, están en el tomo 14. ¿Cómo los vamos, sobre todo pulsiones y destinos, lo vamos a trabajar en la clase 12, minuciosamente? Hoy es una introducción para irnos familiarizándonos con el campus, con el edificio teórico del psicoanálisis.
esa es la idea. Y les voy a dar los conceptos claves para que después lean los otros dos textos que nos tocan, para que vamos a trabajar la próxima clase, o sea, el martes que viene. Bueno, hablé mucho, muy rápido, no, ustedes hablan más rápido, en el siglo pasado. Bueno, cualquier cosa me dicen. Me habían preguntado qué diccionario podían usar. Yo les recomendé, si quieren, al que les interesa, casi no hay nada que no encuentren en Google, ¿no? Pero el diccionario clásico de varias generaciones fue pongo acá el diccionario. Laplanche, que se escribe Laplanche. El diccionario de Laplanche. Y este es un vocabulario de Paul Laurent Azul. Se llama vocabulario de Freud. Tal vez les sirva. Y este debe ser económico, es muy chiquito. Cualquier cosa que no lo consigan le pueden sacar fotos o ustedes, yo se lo pregunto. Vocabulario de Freud. ¿Todo por qué? ¿Por qué esto? Porque se están metiendo en una teoría que si tienen presentes los conceptos o cómo se define cada término, les va a ser un poco más llana abordarla. Aunque no es llana para nada, es compleja. Es de Paul Azul. Bueno, vayamos. Les decía entonces que vamos a empezar con este texto del 15. Y destinos. Si ustedes van al programa, van a ver que después del 15, los otros dos textos son de finales del siglo XIX. Bueno, pero esa es la lógica que se eligió para este año. Y sitúan una página, que es la página 113, donde empieza donde Freud explicita que quiere que esta teoría tenga una validez científica. Que no es fácil, él viene de las ciencias, él viene del positivismo, estudió medicina, neurólogo, era todo experimental, había que demostrar en el cuerpo lo que pasaba y se empieza a armar un campo disciplinar donde la base material va a ser la palabra, con efectos en el cuerpo, porque los síntomas se padecen en el cuerpo, pero no es de la misma manera fácil, no se experimenta de la misma manera. Yo les contaba la vez pasada que se empieza a conmover en su saber establecido, que eran las parálisis orgánicas, que va a ser el texto de la vez que viene, orgánicas, motrices e histéricas, y la diferencia entre eso. Y va aprendiendo o verificando que la palabra producía una incidencia en el cuerpo por una orden hipnótica, se podía paralizar una pierna, un brazo. Dice, entonces, cuando hay un síntoma, pues es posible que haya una incidencia en el cuerpo. Y ahí conmueve lo que se pensaba hasta ese momento, que en los síntomas histéricos, como no había nada mensurable, ni podía ser determinado desde ninguna empiria,
cabía la acusación de simulación, de simuladoras, ¿no? Y él corre este padecimiento, porque hay padecimiento que no sea verificable con ninguna radiografía ni ningún otro estudio, hay padecimiento en el cuerpo, las parálisis ocurrían, y conmueve esa idea previa que era de simular. ¿Simular por qué? Porque era en verdad no un problema de los pacientes, era un problema del método. Y esto nos sirve también para pensar cuestiones. Cuando no se puede determinar algo y es un problema del método, no del que padece, ¿no? Y le da como otro estatuto a eso, al sufrimiento, nada menos. Si vamos al programa, ustedes fíjense que lo primero que dice, clase 2 y 3, es génesis de los conceptos freudianos, cómo se van construyendo. La función de la teoría y construcción de los conceptos en psicoanálisis. ¿Qué quiere decir? Que es un proceso, no es un hecho. Es un proceso de una obra que dura, que se va escribiendo a lo largo de 50 años y tiene hitos. 1900 es un hito con interpretación de los sueños, donde se sitúa el concepto fundamental que es el inconsciente, y 1915, que es cuando llegamos a estos textos, es otro momento en la teoría también importante. Ustedes van a situar, y les digo a rasgos generales para que tengan elementos cuando vayan leyendo los textos en los distintos espacios. Ustedes van a situar en 1900, con interpretación de los sueños, este concepto fundamental que es el inconsciente. En verdad, es inconsciente, preconsciente y conciencia. Esto se conoce como la primera tópica freudiana. Topos es lugar. Freud sitúa en estos tres lugares el inconsciente con mayor jerarquía, no son lugares equivalentes. La jerarquía está en el inconsciente. ¿Cómo se van dando los procesos psíquicos? ¿No? ¿Cómo van aconteciendo el conflicto psíquico? En esos lugares, entre el inconsciente, el preconsciente y la conciencia. ¿Qué divide? Y esto se los digo rápido porque después se va a ver detenidamente, pero es introductorio. El inconsciente del preconsciente y la conciencia, otro concepto fundamental que se llama la represión. Ustedes van a ver en este tiempo hasta el primer parcial, que represión y defensa son equivalentes teóricos, después ya no. Después, la represión va a ser uno de los modos de la defensa. ¿Cuándo? En 1914, con un texto que se llama Mis tesis. ¿No? ¿Por qué les digo esto? Porque van a ver dos grandes grupos en este tiempo, en estas clases, que son las neuropsicosis de defensa, y hay un concepto clave que es la defensa, y las neurosis actuales. En principio, ¿qué diferencia las neuropsicosis de defensa de las neurosis actuales? Que en las neuropsicosis de defensa actúa este mecanismo psíquico, que es un primer concepto que está en el programa para la clase de hoy,
mecanismo psíquico. ¿Cuál es el mecanismo psíquico de este tiempo? Profe, esto de neurosis, de defensa y neurosis actuales era de qué año, perdón? No, eso lo va pensando, Dura lo empieza a pensar en la última década de 1900, entre 1893 y 1898, esos son los primeros textos que ustedes van a ver, sobre todo prácticos. ¿Y por qué? ¿Por qué introdujo eso? Que en las neurosis de defensa opera la defensa, y ahora vamos a ver cómo, se diferencian de las neurosis actuales, que no está ese mecanismo de defensa. Es una irrupción en acto que no remite a otra escena. Por ejemplo, la angustia. Y ahí van a tener la primera teoría de la angustia. Pero volvamos, porque les estoy mostrando todo el tenedor libre, ¿no? Eso siempre lo dimos en el práctico. Ok, bueno. Lo de mi comisión, por favor. Sí, está bien. Claro, quiero como ir presentando los conceptos claves. Cuando ustedes dicen defensa, ¿en dónde opera la defensa? La defensa opera en el aparato psíquico. Otra palabra clave de teóricos con la que introducimos la clase 2. Les estoy dando los conceptos claves. Aparato psíquico, mecanismo de defensa, ¿no? Bueno, aparato psíquico. Disculpe, profesora. Decime. ¿Neuropsicosis de defensa, dijo? Sí, neuropsicosis de defensa. Yo les voy a pasar un cuadro, sáquenle una foto y lo vamos a, para que lo tengan presente. Después lo voy a explicar, porque si no los va a confundir más. Vayan pasando el cuadro y ahí vos vas a tener... Mandar al grupo. ¿Qué? Ah, sí, es el grupo, che. Mirá vos. Ahora aparecen los excluidos del grupo. ¿Vieron cómo es fácil caer en el lugar de excluido? Se necesita mucho prepararse. Bueno, volvamos. Cuando hablamos de neuropsicosis de defensa, la defensa Freud la va a situar en un aparato psíquico. El concepto de aparato psíquico, que me preguntaban, que está bien esa pregunta, ¿cuándo Freud dice eso? Porque si tiene 50 años, ¿cuándo lo dice? Recorre toda la obra de Freud. Nunca va a caer la palabra aparato psíquico. Si yo digo aparato psíquico, queda muy claro, o podría pensarse, que viene de su formación como médico. Porque en la medicina, ¿qué tienen? El aparato reproductor, aparato respiratorio, aparato digestivo, le pone la palabra aparato psíquico, que no es muy psicoanalítico de un Freud de los años 30, hablar de aparato, pero lo sostiene el término. ¿Qué va a decir Freud? Freud va a decir, este aparato psíquico se maneja, lo pongo acá, no puedo ir directo a pulso, no puedo ir directo al 15 sin hablarles de eso. Por ahí es un problema mío, pero yo necesito contextual. Pongamos, aparato psíquico. ¿Qué va a pasar en el aparato psíquico? Freud va a decir, se va a manejar por suma de excitación, ¿no? Va a haber situaciones que van a producir una suma de excitación de energía psíquica, intrapsíquica, y también se va a producir descargas dentro del aparato psíquico. Esta excitación, que es económica, que es energética dentro del aparato psíquico, Freud la va a llamar suma de excitación. Él va a decir, en este aparato, cuando se produce una suma, ¿les suenan estas palabras? ¿Las fueron viendo? Una suma de excitación,
esa suma de excitación va a generar un displacer. ¿Cómo definimos displacer en este tiempo y hasta 1920? Como una cantidad perturbante. O sea, suma de excitación y cantidad perturbante son sinónimos. Tenemos suma de excitación como cantidad perturbante dentro del aparato psíquico que va a producir un displacer. ¿Qué va a tender a hacer el aparato psíquico para sostener cierta regulación? Usemos la palabra regulación. ¿Qué? Va a tratar de descargar esta suma de excitación. ¿Cómo la puede descargar? Le dice, o a partir de las palabras o de actividades motrices. Cuando se produce una suma de excitación, que ahora vamos a asegurar algún ejemplo, el aparato va a tender a defenderse para mantener un equilibrio, cierto equilibrio psíquico. ¿Con qué? Con un mecanismo, ¿no? ¿Por qué usan la palabra mecanismo? Porque viene de la ciencia. Y el mecanismo psíquico va a ser la defensa. Regularlo. Claro, ¿la defensa de qué? La defensa ¿a qué? A la suma de excitación. Supongan, hay una palabra insultante, que si ustedes vieron Relatos Salvajes, ¿la vieron? Sí. Bueno, ¿se acuerdan la palabra insultante que desencadena toda la tragedia entre Svaraglia y no me acuerdo el otro? El camión de... Bueno, hay una palabra insultante. El insulto es un insulto para cada uno. No hay palabras insultantes para cualquier palabra. Y esto tenemos que estar anoticiados nosotros con nuestra profesión. Cualquier palabra puede tener el valor de un insulto. Incluso una palabra descriptiva. Yo les decía algo la vez pasada. Sudamericano puede ser una palabra insultante en otro contexto. Jovencito, vieja, cualquier palabra descriptiva. E incluso las que habitualmente son insultantes pueden no importarnos. Así que es una palabra que para cada uno actúa como insultante, va a producir una carga de excitación. El aparato psíquico va a tender a defenderse, a operar hacer algo con esa cantidad perturbante para mantener cierto equilibrio. Entonces tenemos la representación psíquica y el monto de afecto. Pongan las palabras ustedes, yo pongo solo las letras, porque después no lo van a entender cuando lo quieran ver. Tenemos una representación y un monto de afecto. Si esa representación produce una suma de excitación en el aparato psíquico va a tender a defenderse. Va a operar esa defensa. ¿Y qué va a producir? Acá tienen otro concepto importante que es el desplazamiento. El desplazamiento del monto de afecto hacia otra representación, hacia una representación diferente. Perdón, no veo... Acá tenés una representación ligada a un monto de afecto, ¿no? Que si ese monto de afecto produce un desbalance, una suma de excitación, una cantidad perturbante, son todos equivalentes, va a tratar, si opera la defensa, para mantener ese equilibrio psíquico, va a producir el desplazamiento del monto de afecto hacia otra representación. Profe. Esa otra representación es una representación cualquiera. Les doy un ejemplo. Nunca terminó el ejemplo del insulto, profe. Se perdió el relajo todo cerrado.
No, ¿querés que te diga el insulto? No, ¿cuál es el ejemplo? Dice que un insulto produce una suma de excitación. Entonces el aparato psíquico va a tender a hacer algo. En el caso de estos dos protagonistas no fue una muy buena salida porque terminaron muertos los dos, ¿no? Es importante tener estrategias. Vas a tener que tienda el aparato psíquico a hacer algo con esa cantidad de perturbantes no quiere decir que sea siempre una buena salida. El síntoma va a ser un modo de regulación. El síntoma, el acto fallido, bueno, las formaciones del inconsciente. Todo eso es desplazamiento. Claro, ese es el desplazamiento del afecto. Lo que se desplaza, y esto grábenlo, es el afecto. Les doy un ejemplo. Vieron que a veces eso se ve mucho en los duelos. ¿Qué tal? Por ejemplo, se muere alguien muy ligado a nosotros, supongamos el padre, y más o menos te la bancás, o bueno, pasás el duelo y de repente hay algo nimio para quién, para el sentido común, para los demás, no para uno mismo, que resignifica ese duelo y puede ser que cualquier cosa, pérdida, por ejemplo, la pérdida de un objeto que representaba al padre, se pierde un objeto y se revive de nuevo esa misma sensación de tristeza. ¿Qué quiere decir? Que el objeto es otra representación. Una representación de qué? Del padre, que tenía un afecto concomitante. Y eso quiere decir que ese monto de afecto se desplazó hacia una representación que puede ser cualquiera. Tendría miles de ejemplos. Profe, ahí cuando, no es texto de esta clase, pero el mecanismo dice que le pega la cachetada y devuelve otra cachetada, o puede una persona sana reeducar ese trauma de la cachetada en una reflexión interna. ¿Eso es lo que se refiere? Sí, lo de la cachetada que produce una suma de excitación, responder la cachetada es por una respuesta motriz, que es un modo de descarga, que no quiere decir que el modo de descarga sea adecuado, tal cual, o con un insulto. Freud tiene una frase que yo no la comparto, es del Malestar en la Cultura, 1932. Él dice, cuando cambiamos el arco y la flecha por el insulto, comienza la civilización. En verdad en la civilización hay arco y flecha, insultos, misiles, convive todo lo peor, ¿no? No hay progreso en ese sentido, pero eso. Ahora, la pregunta sería, ¿qué pasa con esta representación donde el monto de afecto se desplazó hacia otra representación? Freud va a decir, ¿qué pasa? Desaparece de la conciencia, pero ¿a dónde va? Todavía, hasta 1900, no tiene el concepto freudiano de inconsciente. No quiere decir que esa palabra no existía en la cultura, pero no como concepto freudiano. Por eso, en ese sentido, Freud inventa el inconsciente y no lo descubre, porque es su invención. ¿A dónde va? A un grupo psíquico separado. ¿Esto lo vieron? ¿Y lo entendieron? No. ¿Pero lo vieron? ¿Ni lo vieron? ¿No lo vieron? Bueno, el grupo psíquico separado, donde va la representación, donde operó la defensa, podemos preguntarnos, grupo psíquico, ¿separado de qué? Separado de la conciencia. O sea, cuando uno algo le perturba y lo olvida porque le perturba, no porque tiene la voluntad de olvidar, eso no existe. ¿Desaparece de dónde? Desaparece de la conciencia. Pero lo que dice Freud es, sigue operando. ¿En dónde? Hasta 1900 va a ser en un grupo psíquico separado de la conciencia. Y en 1900 va a decir, eso que fue reprimido porque era una representación ligada a un afecto
efecto perturbante para el aparato psíquico va a ir a un grupo psíquico separado de la conciencia. Va a seguir operando, nos va a producir efectos, pero no vamos a saber por qué, ¿no? ¿Vieron? Yo vuelvo con los duelos. Bueno, ese es el tema de mis dos tesis, así que es de donde tengo más ejemplos. ¿Vieron que por ahí uno pasa un duelo y no lo tiene en la cabeza a la persona, pero llega un mes y se empieza a sentir mal o se lo recuerda? En los famosos aniversarios, aunque uno no lo recuerde en la conciencia, eso Freud lo va a llamar memoria sin recuerdo, porque es una memoria inconsciente sin el recuerdo de la conciencia, ¿no? Decime. El significado o pensar en eso que nos perturba ya sería un modo de elaboración. El modo de afecto, pensar el insulto. No sé, cada uno tiene lo que lo perturba, salvo que me digan que no, pero es rarísimo. Más en una cultura tan latina como nosotros, que se manifiestan los afectos en general. Pensé el afecto como la respuesta a una palabra o algo, o vas al banco y te cierran la puerta a las 3 de la tarde. Eso genera una cantidad perturbante. En el 2001 hubo cantidades perturbantes que rompieron los bancos. Ahí también, frente a esa cantidad perturbante y quedarte sin los ahorros, que genera un afecto a cada uno diferente, ¿no? Alguno lo respondió por lo motriz, otro por lo motriz rompiendo algo, o haciendo un juicio, o qué sé yo. Hay las diferentes formas de transmitación. Freud, lo importante es que ustedes sitúen que el aparato psíquico va a tender a defenderse de la cantidad perturbante para mantener una regulación. Decimos. Profe, yo quería consultar si esto lo podemos relacionar con el texto de práctico que estuvimos viendo, Los celos delirantes, en la cual esta señora, que era una señora de 50 años, que el yerno lo lleva a la terapia porque ella estaba muy angustiada porque había recibido una carta. Vamos a decirlo para todos porque los de atrás se nos van. Dale, contá. Está dando un ejemplo de prácticos de la señora P. ¿Era? No recuerdo cómo se llama, sí. Pero una señora de 50 años. Una señora de 50 años que su yerno le lleva a terapia porque ella había estado muy angustiada porque había recibido una carta de la mucama, creo que se deben acordar. Y bueno, ella sabía que esta carta que había recibido, en la cual decía que el esposo le había sido infiel, había sido como una mentira, un montaje, porque ella lo había hecho, digamos, como por meter en problemas a otra persona, a otra persona que no le agradaba, porque le había ido mejor. Y esta señora igual seguía teniendo estas angustias, aunque supiera, aunque ella supiera que era mentira la carta de que el esposo le estaba haciendo infiel. Entonces ahí lo que vimos en práctico fue como que lo que pudo analizar Freud en estas prácticas de análisis que tuvo con esta paciente fue que ella hablaba muy románticamente o muy tiernamente de su yerno. Y ahí como dice, bueno, es probable que ella estuviese enamorada o erotizada por el yerno, y este sentimiento de culpa, que en este caso
lo veo como, bueno, como este monto de afecto que capaz está ligado a la primera representación. Esa primera representación iría a esta parte inconsciente y luego ella lo liga a otra representación que es la posibilidad de que el esposo le esté siendo infiel. Exactamente. Está perfecto. El ejemplo está perfecto porque, ¿cómo te llamas? Porque en el ejemplo que dice Karina, se ve el desplazamiento del afecto de una representación a otra representación inconsciente, ¿no? Y también ustedes tienen que situar en Freud que él en este momento trataba de encontrar la causa que había producido el padecimiento. Y él suponía la causa en el inconsciente. Aunque muy temprano, él decía, aunque encuentro la causa, siempre queda un resto perturbante que se va desplazando hacia nuevos síntomas. ¿Qué quiere decir? Que con ninguna palabra se puede apresar todo el afecto. Siempre hay un monto de afecto que no es ligable a las palabras, que ya lo van a ver cómo se llama. Más adelante va a ser la represión primaria, lo del sueño. ¿Qué quiere decir? Que no todo es decible. Y todos tenemos esa experiencia. Cuando te preguntan, no sé si ahora pero ponele, ¿me querés? Sí. ¿Hasta dónde? ¿Hasta el cielo? ¿Estás segura? Sí. Y no, es imposible decirlo. Y esas cosas no hay que preguntarlas porque uno se embarga. No, decime. Sí, tengo una pregunta. Entiendo esto del desplazamiento. Lo que me entendió es que justo en el teórico habíamos visto esto en el práctico. Habíamos visto esto de que puede haber como o por una alta cantidad de satisfacción en lo que vimos o por una baja cantidad que debería ser como ahora ya te está yendo a los tipos de neuropsicosis de defensa. Claro, porque como hicimos el aspecto psíquico, dijiste como uno cargado en demasía y otro en descarga, claro. Con eso. Está bien, ahora vamos. Vieron que yo les dividí, y que lo tienen en la hojita, en neuropsicosis de defensa y en neurosis actuales, ¿no? En neurosis actuales, Freud a situar la neurosis de angustia, ¿no? La neurosis de angustia y la neurastenia y la hipocondría. Neurastenia e hipocondría. La neurosis de angustia, acá viene el tema de los más y los menos, las sumas y las restas como en un balance. Freud va a decir, en la neurosis de angustia aparece un más, que es la angustia, no aparece un más, que es la angustia, intrapsíquicamente, no hubo una descarga, aparece angustia por una descarga deficitaria. Y es la primera teoría de la angustia, va a haber tres. La primera teoría de la angustia, acá el primer parcial, es que la angustia es energía psíquica no abreaccionada. Abreacción quiere decir que no puede ser tramitada, ligada. Por eso cuando un paciente viene y no puede hablar de la angustia, esa angustia que es como invalidante en un punto, la idea es ir rodeando la angustia con palabras, tipo, desde cuándo te pasa, dónde sentís la angustia, no porque nos vaya, y lo vas ligando con significantes, en la garganta, le remite a ahogos, ahogo remite al padre que murió ahogado, les estoy armando toda una serie de un paciente, ¿no? La vas enmarcando con significantes para poder trabajar con eso. Cuando es posible, a veces no es imposible ligar a ninguna palabra, decime. Sí.
Sí, es un más, ¿no? Una suma de excitación. Bueno, entonces en la neurosis de angustia, que está dentro de las neurosis actuales, ¿por qué es actual? Porque no hay dos tiempos, como en las neuropsicosis de defensa. Está el tiempo, está la operación de la defensa, el tiempo 1 y el tiempo 2, que va a dar lugar a pensar el trauma. En cambio, en las neurosis actuales es esa energía actual que carga intrapsíquicamente el aparato en forma de angustia, primera definición, primera teoría de la angustia. Y Freud va a usar los elementos que tenía en esa época. Ustedes vieron que la píldora anticonceptiva es de los años 60 y en esa época la práctica sexual, cuando Freud comienza a escuchar en 1900, era el coito interrumpido para prevenir el embarazo. Por eso la tasa de natalidad era más alta que ahora, ¿no? Porque no daba mucho resultado. Pero, entonces Freud usa esos datos que tiene en su haber, ¿no? No se queden con el ejemplo, piénsenlo en términos económicos. Él dice, esa relación insatisfactoria hace que quede una carga dentro del aparato psíquico y por eso lo ejemplifica con el coito interruptus. Por ejemplo, o cualquier cuestión que no suponga una descarga adecuada. Eso nos trae problemas, porque ¿qué quiere decir descarga adecuada, ¿no? Para una persona, un sujeto hablante? Ahí complica un poco, pero bueno, estamos en los comienzos. Y se va a oponer a neurastenia. O sea, se entiende que neurosis de angustia es un más intrapsíquicamente porque hubo un menos en la descarga, una descarga inadecuada. ¿Entienden la lógica? Porque si no entienden la lógica y más o menos uno trata de pensarlo de memoria o de responderlo de memoria, nos parece la pifia. Así que es importante la lógica y que expliquen la lógica, ¿no? Si no hubo una descarga adecuada, queda un más de energía dentro del aparato psíquico. Y eso genera angustia, como energía sexual no reaccionada, no descargada adecuadamente. ¿Qué va a ser la lógica opuesta? Creo que te respondo con esto, ¿sí? ¿No? Sí. Va a ser la lógica opuesta a la neurastenia. Todo lo que es astenia es menos, ¿no? Una persona asténica es una persona debilitada en su energía, está asténica, que tiene astenia, ¿no? Está caído, qué sé yo, down, ¿no? De hecho, los síntomas que él dice es fatiga, dolor intracraneal. Dolor intracraneal, describe todo, pero lo de la fatiga, ¿no? Exacto. En la neurastenia, él usa el ejemplo, sería la lógica inversa de la neurosis de angustia. Como hay un exceso de descarga, hay un menos de energía dentro del aparato psíquico. Esto de fatiga, que después la psiquiatría nombra como síndrome de la fatiga crónica y no se entiende muy bien qué es, sin negar la biología, ¿no? Decime. Que, o sea, genera un menos en el... Claro, un menos en el aparato psíquico, sí. Por eso estás asténico. Y, o sea, pero genera un menos porque hubo un más. Porque hubo más en la descarga. Y ahí te va a dar por masturbaciones. Que léanlo desde esta lógica, no sé, piénsenlo desde esta lógica que les digo, ¿no? Porque, qué sé yo, alguien puede masturbar sin no tener ninguna astenia. Piénsenlo como él lo piensa con los elementos sexuales de la época. Estamos en la época victoriana, no había pastilla anticonceptiva, qué sé yo, se vivía poco. Cuando vos contás, Karina, ¿no? El ejemplo de la mujer de 50 años, había poca experimentación de la menopausia porque no había antibióticos, te agarraba una neumonía y adiós. Eso, en esa
hasta el 45, que Freud ya tenía 6 años de muerto, la gente moría por una infección. No había forma de tratar infecciones en la boca. Era así. De hecho, a Freud mismo muere una hija, su hija Sofía, a los 20, en el año 20, que ahí es que vive más allá del principio del placer. Muere su hija Sofía por la gripe A. Esa gripe A mató varios millones en Europa en esa época. Se moría, había otra relación a la muerte, la mortalidad infantil era muy grande, y cuando lean casos van a pescar eso, ¿no? van a verlo. Entonces, la neurastenia, dentro de las neurosis actuales, que sería el conjunto incluyente, ¿no? Y neurosis acuta y neurastenia, los conjuntos incluidos dentro de las neurosis actuales, que se definen por no tener mecanismo psíquico, y es la lógica inversa. ¿Les queda claro? Cuando vayan al texto, por ahí se les facilita. Decime. No me queda claro si, porque vos dijiste con respecto a la descarga deficitaria, no entiendo si tiene que ver con el mecanismo de defensa, con la descarga. No, porque es actual. Él dice es actual. Mecanismo de defensa siempre hay en dos tiempos. Tenés que tener una representación que se ligó un montón de afecto, que fue perturbante, que actuó la defensa y en otro tiempo el desplazamiento. Ahora lo vamos a ver con trauma. Neurosis actual es que no hay dos tiempos y no hay mecanismo psíquico. Esto se lo digo porque era típica pregunta del primer parcial. Saben que este año se cambió el programa, así que no tengo... pero durante 20 años era típica en el primer parcial preguntar, defina y diferencia neurosis actuales de psiconeurosis, ¿no? Típico. Entonces tienen que ponerle etiología siempre sexual. Recuerdan por lo que vimos en la clase pasada que sexualidad para esta teoría es diferente de genitalidad. Tiene que ver con los modos de satisfacción, donde lo genital es uno de los modos de satisfacción. Satisfacción no es igual a placer, puede haber satisfacción para la instancia inconsciente y displacer para la instancia consciente. Tenemos un sujeto dividido, no hay individuo, no hay indiviso, aunque Freud use esa palabra. ¿No? Nos pasa una cosa, sentimos otra, el conflicto. Este es el descubrimiento freudiano. Sí. ¿Todo esto en qué texto está? Está intertextual. Lo vas a encontrar en los textos próximos que vamos a ver sobre las neuropsicosis de defensa, la sexualidad en la etiología de las neurosis, que es un texto que ahora lo pusieron en teóricos y está en prácticos. Es toda la lógica de este primer tiempo, que me pareció importante detenerme en los mojones teóricos. Sí, yo pregunto porque descargué del campus Pulsiones y Destinos y tengo una página sola. Es una página sola, ahora vamos. ¿Nos alcanza el tiempo? Sí. Bueno, y de las neuropsicosis de defensa ya tienen el concepto de defensa, que es defensa de qué, es defensa ante a qué, al aparato, se defiende el aparato psíquico, de qué, de una cantidad perturbante, de una suma de excitación. Opera la defensa en las neuropsicosis de defensa. ¿A qué llama Freud en este momento? Tienen el cuadrito, neuropsicosis de defensa, a la histeria, a las neurosis obsesivas, a las fobias y a la paranoia. Después la paranoia va a quedar en otro grupo, pero va a decir hubo algún mecanismo de defensa que es diferente, lo va a llamar proyección. ¿Pero se las podrías repetir, por favor? Sí, histeria, te pongo la primera letra, histeria. Igual tienen el cuadrito. Claro, la foto está. Che, no sé, que ninguno retenga la página, la van pasando, ¿no? Histeria, neurosis obsesiva, fobia y paranoia. Esto es los conjuntos incluyentes del conjunto
incluido el conjunto incluyente, neuropsicosis de defensa. ¿Vieron teoría de conjuntos o es porque yo estudié en el secundario en el siglo pasado? Sí. ¿Vieron teoría de conjunto? ¿En matemáticas? Sí. ¿Nadie vio teoría de conjunto? No vieron. Bueno, les digo, conjunto incluyente, mira, supongan, Universidad de Buenos Aires es conjunto incluyente, Facultad de Psicología, de Ciencias Sociales, de Medicina, etcétera, son los conjuntos incluidos. ¿No? Entonces, neurosis actuales sería el conjunto incluyente de neurosis angustia, y de neuropsicosis de defensa como conjunto incluyente que contiene a la histeria, neurosis obsesiva, fobia y paranoia en este tiempo. ¿Y cuáles serían los dos tiempos de la neuropsicosis de defensa? Ahora va, decime, ahora va. Con respecto a la defensa, me estoy mezclando todo. Pero lo vamos a repetir. No, porque la defensa no es una representación inconciliable con el yo. La defensa no lo es, genera. ¿Qué quiere decir representación inconciliable? Que es una representación que genera una suma de afecto que es irreconciliable ¿con quién? Con la conciencia. Entonces, como produce una suma de excitación, opera la defensa. Y piensen que la representación inconciliable es para cada uno. Para cada uno. No cualquier persona que se erotiza con el cuñado le genera un conflicto, ¿no? Como le pasó a Elizabeth. O sea, es para cada uno. Este es el tema del psicoanálisis y de la complicación con la ciencia. Vos, qué sé yo, si el agua hierve a 100 grados a nivel del mar, porque si se van a Bolivia no hierve nunca. Si estás a nivel del mar, no importa el contexto. Eso tiene que ser siempre que estés a nivel del mar, 100 grados hierve el agua. Como nosotros tenemos ese problema, que el inconsciente sería un concepto fundamental, pero ¿qué va a ser inconciliable para cada uno? Y ahí se va complicando la ciencia, ¿no? Qué sé yo. Si tenés 30 hematocritos, estás anémico. Y cualquiera que tenga 30 hematocritos, importan otros valores, también está anémico, es para todos. Y la universalidad se nos complica en psicoanálisis. Ese es un problema. Ese es un problema que tuvo Freud en ese comienzo. Bueno, me decían el trauma. Vayamos al trauma. Me estoy adelantando a la clase próxima. Pero porque si no explico esto, cuando vayan a los textos se les va a ir de qué están leyendo. Trauma. Que la palabra alemana es igual, es trauma. Traum igual es un prefijo muy habitual para muchas palabras en alemán. Bueno, trauma. Para hablar de trauma, de la teoría traumática que empieza a armar Freud, ¿por qué? Porque está en ese momento tratando de situar el origen que ocasionó el síntoma. Él dice, cuando un paciente va a hablar de lo que le pasa, voy a hacer ficción, imaginemos a Elizabeth contándole a Freud que no puede caminar, o sea, un síntoma histérico, parálisis en una pierna, y no sabe por qué tiene esa parálisis en la pierna. Entonces, uno en el análisis, de cualquiera, te encontrás con el tiempo 2, que es el que te relata o aunque no te lo relate, es lo que te aparece como un sufrimiento. El tiempo 2 ¿Es el más actual siempre? ese es lo que te aparece en el relato, ¿no? Es la representación con un monto de afecto. Si es un síntoma, lo que va a caracterizar al síntoma que hay repetición y padecimiento. Si uno tiene que responder rapidísimamente con 2 palabras que es un síntoma, es lo para el psicoanálisis, para la medicina es otra cosa.
pero para el psicoanálisis tiene que haber repetición y sufrimiento. Por ejemplo, podría ser un síntoma no aprobar una materia si no aprobás repetidamente una materia y si eso connota sufrimiento. Es raro, si te pasa una vez y te entristeces y pasa una vez, no hay lugar al síntoma. Piensen en cualquier cosa que pase una vez. Empieza a sintomatizarse lo que es repetición. Lo que es repetición ligado al sufrimiento. Entonces, Freud se encuentra con este tiempo, con el tiempo 2, que es cuando se relata el sufrimiento. Ustedes van a ver a Emma, ¿todavía no vieron a Emma? Sí, hoy. Andá. Lo del vestido y... Lo del vestido. ¿Todos vieron Emma? No, hay comisiones que tenemos los miércoles. Van a estar complicados. Mañana es 2 de abril. Sí. Bueno, yo les digo Emma y ustedes, se los digo rápido porque no es tema de teóricos, es tema de seminarios. Les voy a ejemplificar con Emma y tengan paciencia que cuando lo vean les va a resonar. Así hablo de algo concreto. Emma es una chica que le cuenta a Freud que se angustia y no puede entrar, o sea, parece una inhibición para entrar a una tienda, ¿no? Esto se lo cuenta Freud y lo que le cuenta a Freud gracias, Che. Lo que le cuenta a Freud le aconteció a los 16 años. A Emma, vamos a hablar de Emma. Es con doble M porque a Emma a los 16 años le pasa una inhibición, no puede entrar en una tienda. 16 años. Freud, este sería el tiempo 2, no hay duda, ¿no? Con esto se encuentra Emma. Freud dice, si esto le pasa, la causa tiene que estar en un tiempo anterior. Y esta es lo que llama la teoría del trauma. Entre el tiempo 2 y el tiempo 1 tiene que haber una condición, que es la pubertad, ¿no? Entre lo que se relata y lo que causó ese relato de padecimiento está la pubertad. Entonces, Emma ya pasó la pubertad, tiene 16 años, se encuentra con este problema y va a referir, asociando a un tiempo 1, que es cuando tenía 8 años, fíjense, previo de la pubertad. ¿Qué le pasa a los 8 años? Entra a una tienda y el vendedor le pellizca los genitales a través del vestido. ¿Eso sería la causa? Freud en ese momento lo ubica como la causa, ¿no? Él dice, esto queda reprimido. Igual hay una pregunta que Emma vuelve a la tienda, a esa escena de la tienda. Pero hay un conector lógico que lo vamos a llamar representación, que también puede ser significante, ¿no? El conector lógico para Emma es que en ese momento, cuando ya tiene 16 años, aparece una risa. Aparece la risa de un vendedor. La risa es un significante, ¿ven que puede ser cualquiera? Que le genera una incomodidad. Incomodidad ya tenemos la manera de nombrarlo, un monto de afecto. Le genera una molestia, una perturbación intrapsíquica porque hay un monto de afecto. Y ese es el conector lógico que sitúa Freud. Las conexiones nos dan cuenta del inconsciente. ¿Y qué pasa cuando actúa la defensa o la represión? Se pierden esas conexiones lógicas. Y la causa de queda como perdido, ¿no? El análisis devuelve en este tiempo, va a decir Freud, esos conectores lógicos. ¿Qué pasa? La risa le genera angustia y la risa tiene que ver con esa primera escena donde le pellizcan a través del vestido. Está la representación del vestido, de la risa y el padecimiento de la inhibición.
Acá tienen los dos tiempos del trauma, donde a partir del tiempo 2 se resignifica el tiempo 1. Entre uno y otro está el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, que son los cambios físicos que sufren los púberes, porque la adolescencia es una construcción social, ¿no? Todos pasan por la pubertad y la adolescencia es una construcción social que algunos pasarán, otros no, dependerá de cada uno. Acá tienen el desarrollo de la pubertad. Caracteres sexuales secundarios. Profe, esto en este ejemplo sería. Sí, podés. Bueno, No, él dice que en cualquier trauma tiene que haber una escena infantil que Freud la va a definir, no sé si ya la vieron, como vivencia sexual prematura y traumática. Les pongo la sigla. Vivencia sexual prematura y traumática. Vivencia, fíjense qué palabra interesante, no dice que es lo vivido, porque por ahí a otra persona le acontece lo mismo que a Emma y no le genera no le genera un trauma, ¿no? Tiene que ver con la marca subjetiva de lo vivido. No dice vivido, dice vivencia, que es el recorte subjetivo, las huellas que deja en cada uno lo que vivimos. Por eso es vivencia. Sexual, ya saben que lo sexual son los modos de satisfacción. Genera una satisfacción, aunque haya sido displacentera. Algo sexual, algo se despierta sexualmente. Prematura, ¿por qué hay prematuración en el aparato psíquico? ¿Qué quiere decir? Que el aparato psíquico no puede con esa cantidad perturbante. ¿Tiene que ver con lo que pasa? No, tiene que ver con la capacidad del aparato psíquico. Piensen como un dique y un río. Por ahí, para cierto caudal, el dique sirve a ese río, pero en otro caudal ya no sirve. Entonces ahí ese dique sería prematuro para hacer con ese desborde del afecto sexual. Y traumática, porque hubo una huella. Ahora, ¿qué va a decir Freud? A partir del relato de la escena de los 16 años, sale a la luz la escena primera, que esta chica la tenía olvidada. ¿Qué quiere decir? Que esa escena tal vez podría no haber salido nunca a la luz, ¿no? Sale a partir de una escena 2, se resignifica una escena primera. Entonces complica el sentido común de lo que se entiende en medicina o en otras cosas por trauma. Trauma es, viviste un incendio, después, tipo el dicho, no sé, te quemaste con leche y ves una vaca y llorás. Acá es al revés, sabes que te quemaste con leche porque lloraste cuando viste a la vaca. Es la lógica inversa, el tiempo 2 genera el tiempo, construye a partir del tiempo 2 el tiempo 1. Profe, entonces... ¿Se entiende esto que es muchísimo, no solo que estoy diciendo? Para terminar de entender eso... Entonces, no vas a terminar de entender. No, ese es otro tema. Tienen que bancarse, el sinsabor de no comprender. Porque uno va comprendiendo con el tiempo, pero decime. Entonces, la representación sería este conector lógico, ¿no? La risa es una representación. ¿Para quién? Para Emma. ¿Por qué? Porque es una representación. La imagen acústica es risa que se adjunta, que se añade un montón de afecto. El montón de afecto sería la angustia que le provoca. Claro, el tema de la burla, y volvemos con lo insultante. No es lo mismo que te compliquen que además se rían, ¿no? Pero me parece que, no sé si dijiste que justo también el pastelero que el pastelero. en el local, en
comentarios también ella recuerda que se dio una carcajada. Claro, Por eso ese es que el conector lógico. La risa es un conector lógico, ¿qué quiere decir? Que conecta las dos escenas. Conecta las dos escenas. Exacto. Eso. Bueno, nos valen que quiero decir algo de producción que era la clase de cine. Prematuro era porque el aparato psíquico no lo puede procesar. Claro, no por lo que pasa, no por lo que pasa, porque el aparato psíquico no lo puede procesar. Y ustedes vieron que pasan cosas que hay gente que queda desarmada. No puede procesar eso que pasa, pero no es lo que pasa, es lo que cada uno puede procesar. ¿Cómo define Freud el trauma? Con todo esto, la definición de trauma es interesante, es interesante. Si preguntaran qué es el trauma para Freud, lo pueden ejemplificar con Emma. Siempre es interesante ejemplificar porque ahí uno va desarrollando lo que comprendió. Tenéis que hablar de las dos escenas de la etiología sexual, acuérdense que etiología es causa, entre las dos escenas, el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y cómo a partir de la escena 2 se resignifica la escena 1. Esa palabra resignificación muchas veces la van a ver en alemán, que es como la escribe Freud, que es Nachtraglich, ¿no? Resignificado. Decime. Él dice que la transición es la pubertad, pero si tengo 40 y mi trauma fue a los 20. Lo que pasa es que él está explicando la lógica que está en la etiología sexual e infantil. Él dice que, o sea, si tenés, ¿cómo decís? Si tenés 40 y hubo un trauma a los 20, pero para Freud se resignifica de algo acontecido en la primera infancia. Después vamos a ver que al principio busca la causa. Ya en breve va a decir igual a la causa, lo importante de lo que acontece es la fantasía en juego. Que la fantasía en juego es quedar como objeto del goce del otro, ¿no? Eso es lo traumático, ser objeto del goce del otro. Y en la sexualidad todos nos iniciamos como objeto del goce del otro porque nos erotizan las figuras parentales, que además, después del pasaje por el complejo de Edipo, van a estar prohibidas. Pero siempre la sexualidad es traumática. Y va a terminar diciendo que el trauma es hablar. Y ahora si me meto en pulsión, por ahí se entiende por qué. Decime. ¿Es algo parecido que pasa con los psicópatas también? ¿Que le causa placer algo que el otro le lastima? Bueno, en la perversión, nosotros lo llamamos perversos. El goce del perverso es dejar al otro como objeto sufriente, pero esto también puede pasar en la neurosis. La diferencia es que al neurótico le da culpa y al perverso no. O sea, más o menos el neurótico, el perverso, el psicótico pueden cometer las mismas cuestiones, pero la reacción es diferente. O sea, cuando Nietzsche habla del pálido delincuente que deja el documento para que lo apresen, para hacerse encanar, es por culpa. El perverso no tiene culpa, dice, lo volvería a hacer en el juicio a la Junta, ¿no? Qué sé yo, Checolatz dijo, lo volvería a hacer y tendríamos que haber matado a todos. Decime. ¿Qué quiere decir ese goce del otro? Estar en posición de objeto. Estar en posición de objeto frente a un otro que se satisface de que uno quede en posición de objeto. Y esto no necesitas irte a la peor situación de guerra, de tortura, de campo de concentración. En un examen puede pasar esto. Del otro que uno le atribuye, que sabe no sé qué cosa, uno no sabe. Esto de quedarte a expensas del otro, a expensas de la nota que te ponga el otro, de lo que decida el otro hacer con tu cuerpo en una operación, en lo que sea. ¿No? Ahora, es muy interesante, si van a lo sexual, a una relación sexual, no estoy hablando de la sexualidad para Freud, en una relación sexual cualquiera puede estar en posición de objeto, pero es posición, entras y salís de esa posición. Vemos que cualquiera, vamos a un médico, nos meten, o sea, dentro de un aparato
más objeto que eso de estudio nadie puede sentirse. Pero vos sabés que salís de ese aparato y después te vas a tomar café con leche, no sé. O sea, es posición de objeto, es un momento. El tema es cuando te sentís que no es una posición que entras y salís de ser objeto. Todos en algún momento somos objeto del otro. De la medicina ni que hablar. De la medicina, y qué sé yo, por ahí es necesario que pasen esas cosas. Los exámenes presentifican fantasmas feos, algunos, ¿no? ¿Se queda claro eso? De objeto, esto de estar a disposición del otro, de esa situación. Porque yo tengo una consulta. Para hablar entonces de neuropsicosis de defensa, tengo que hablar del trauma en dos tiempos. Sí. Y entonces eso quiere decir que el trauma en dos tiempos me va a causar histeria, neurosis obsesiva, fobia y paranoia. Eso lo van a ver, ya van a ver con la fórmula canónica del manuscrito acá, los tiempos de las neuropsicosis. Okay. Ya lo vas a ver, pero tal cual, vos lo resumiste bien, ¿no? Eso. Otra cosa importante, no es que tenés las neuropsicosis de defensa y las neurosis actuales como compartimentos estancos. Esto es muy clave. Va a hablar Freud de las neurosis mixtas. ¿Qué quiere decir? Que un síntoma histérico, porque empezamos por la histeria, por eso nombro a la histeria, después van a ver neurosis obsesiva, se le puede sumar angustia, ¿no? Por eso también habla hay mixtura entre un síntoma de neuropsicosis de defensa y de neurosis actuales. ¿Qué quieren? ¿De meto-compulsión? Miren que la clase próxima vamos a tener que correr, porque igual es una página, no vamos a desarrollar todo. Les digo un poquito y se van. Total, tenemos esa suerte de que no tenemos feriados. Podemos tener paro, podemos tener cualquier otra cosa, pero feriados no. Eso no. Cuando vayan a pulsión en 1915 pasa a ser concepto. ¿Qué quiere decir? Antes era una noción para Freud. Por ejemplo, en Tres ensayos, 1905, Freud habla de las pulsiones, pero como noción. En 1915 aparece como concepto. Y es un concepto inventado por él, que también hay otra palabra inventada por él, que es un neologismo, que es la metapsicología. La metapsicología va a dar cuenta de los procesos que acontecen entre la conciencia, el inconsciente y el preconsciente. Freud va a decir, meta es más allá, esa palabra griega, y psicología va a decir que es para explicar lo que está más allá de la conciencia. Más allá de la conciencia, vimos que antes de 1900 es el grupo psíquico separado de la conciencia, y a partir de 1900 va a ser el inconsciente. Hay otro modo de nombrarlo al inconsciente previo a 1900, que es decisión de la conciencia. Decisión de la conciencia o doble conciencia quiere decir que la conciencia no subsume todo. Para entender los modos de satisfacción, Freud en 1915 va a hablar de la pulsión y lo va a oponer a instinto. Instinto es una palabra que él encuentra y como tiene que explicar una palabra nueva, va a empezar a armar diferencias con lo que ya estaba, que es el instinto. El instinto va a quedar del lado de la biología de los animales. Y cuando digo animales, hablo de animales no domesticados. Los animales domesticados, algunos tienen, qué sé yo, les pasan cosas raras. Así que sí, se ofenden, qué sé yo, pasan cosas. Están humanizados. Sí, claro, están muy humanizados. Pero, supongamos, para algo en estado bien de la naturaleza, no piensen en jardín zoológico, porque se me arruina todo. Piensen en un animal salvaje
un león se va a parear con una leona en tiempos de que la leona esté en celo, ¿no? Y el objetivo va a ser la reproducción de la especie. Freud, ¿qué dice? En el sujeto hablante, en nosotros, eso está perdido. No hay objeto previo fijado a la pulsión, como en el instinto. Para un león va a ser una leona. En nosotros no hay objeto previo de satisfacción fijado. No es para un varón una mujer, ni para una mujer un varón. Y tampoco es lo sexual, puede ser un goce místico. Y eso que no haya objeto predeterminado de la pulsión va a ser una característica del sujeto hablante. No hay objeto predeterminado de la pulsión hasta que se fija. Cuando se fija y te satisface comer dulce de leche, no te da lo mismo Nutella que dulce de leche. Si naciste en Sudamérica, la chocotorta tiene un valor diferente porque te remite a todas las fiestas infantiles. O sea, hay algo ahí de la satisfacción fijada. Le das de comer a un finlandés dulce de leche y escupe 3 días porque le resulta imposible de soportar. Decime. Hablando de esto, pero en el texto también dice que habla sobre la fijación, que es un lazo entre la pulsión y el objeto. Exactamente, mirá lo que te decía. En el instinto, esa fijación viene predeterminada filogenéticamente, si querés. En nosotros no viene predeterminada hasta que se fija. Qué sé yo, si te gusta leer Freud y no te gusta otro autor, vas a ver que se repite ese modo de satisfacción. Y es pulsión y fijación. Claro. Ahora, ¿por qué nos da la página 113? Porque empieza a hablar de esta pretensión de ciencia. Dice, yo tengo que poder verificar lo que digo, y lo digo desde la experiencia, y en la experiencia noto esto, por eso el psicoanálisis es una praxis, porque es una experiencia que va armando teoría. Bueno, más o menos con esta introducción, la próxima clase vemos los textos, ¿no? Pero ya más o menos cuando vayan a los textos, tienen un montón de conceptos hoy. Me quemé la cabeza. No, pero después lo van a